Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos una vez más a la clase de Historia Tercero. Siendo las 10:40 de la mañana, vamos a ver, esta semana vamos a ver con lo que es el segundo civilismo en sí. Como verán, ¿no? Esta era la característica de la República Aristocrática. ¿En qué se debía, no? El control y administración del Estado se realizaba desde la capital, ¿no? En las regiones eran los hacendados y sus comunales, o sea, los jefes de regional de la sierra, quienes controlaban el poder bajo la supervisión de la clase dominante, que protegía el sistema político que le permitía respaldar su desarrollo económico. Como veremos, ¿no? Están los oligarcas, ¿no? Los gamonales, ¿no? ¿Qué hacían los oligarcas? ¿No? Controlaban las más grandes haciendas del país, la banca y los seguros, comercio interno y externo, la actividad inmobiliaria y la incipiente industria, así como también la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participaron con el Partido Civil. Y los gamonales, ¿no? Los dueños de grandes haciendas en la sierra, practicaban una economía feudal que era conocida como el yaconaje. En la clase alta estaban los oligarcas y los gamonales, mientras que en los sectores populares estaban los obreros, o sea, los proletarios. Su ideología fue el anarquismo y se agruparon en sindicatos, movimientos obreros, anarcosindicalismo. Eran víctimas de explotación, usurpación de sus tierras, carecían de derechos políticos, o sea, no votaban. Los indígenas no tenían derecho a voto. Sí, no tenían derecho a voto. Como recordarán, ¿no? Cómo era su gobierno de Nicolás de Piérola. ¿No? A ver, dice, con el gobierno de Piérola, ¿no? Se inicia la República Aristocrática y Oligárquica. El término fue acuñado por Jorge Basadre y utilizado luego por Flores Galindo y Manuel Burga, en un libro donde analizan la época que va desde liberal y burgués, y la oligarquía estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad. Este dominio excluyó de la vida política a las grandes mayorías y el país fue controlado por una élite terrateniente, comercial y financiera, compuesta por un conjunto de familias cuyo poder estaba sustentado en la propiedad de la tierra, en la posesión de las minas, en el comercio de exportación, importación y en la banca. También el poder de esta oligarquía estaba sustentada en el respaldo que otorgaba el imperialismo internacional y en la presión violenta que los gamonales imponían en el interior del país.
Digamos, no, todo esto solo lo controlaba cierta élite. ¿Qué iba a controlar el pueblo? ¿No? ¿No? Cierta élite nada más. También, ¿no? El poder de esta oligarquía estaba sustentado en el respaldo que otorgaba el imperialismo internacional y en la presión violenta que los gamonales imponían en el interior del país. En medio de estas condiciones aparece también la clase media y urbana y los obreros sindicatos, que con participación de los estudiantes universitarios y aún las masas indígenas en las provincias, van a demandar mejores condiciones de trabajo y de vida, luchando contra el régimen imperante mediante paros, huelgas, protestas y rebeliones. ¿No? La rebelión de 1985, el desprestigio del militarismo cacerista, se asentó en las elecciones fraudulentas de 1894. Cáceres triunfó como único candidato al formarse la coalición nacional con los partidos demócrata y la Unión Cívica bajo el liderazgo de Piero. Lo fue bueno, saben que en sí realmente lo fueron a fueron, ¿cómo se llama? Fueron a buscar a Piero, ¿no? Sí, lo fueron a buscar a Piero, ¿no? Sí, lo fueron a buscar a Piero, ¿no? Sí. Desafiaron, pues, ¿no? Al régimen tomando la ciudad el 17 de marzo de 1895. La lucha fue sangrienta. El 19 de marzo había 1.000 cadáveres en las calles de Lima y más de 2.000 heridos. Intervino entonces el cuerpo diplomático presidido por el nuncio apostólico José Machi, lográndose una tregua y luego la renuncia del presidente. Se formó una junta de gobierno presidida por Manuel Candamo. Cáceres partió al extranjero. El segundo civilismo, ¿no? Surge luego del fracaso del segundo militarismo. Con la caída de Cáceres comprende básicamente, ¿no? Dos etapas: predominio demócrata pirolista de 1895 a 1899 y del predominio civilista aristocrático de 1899 a 1919. En el predominio demócrata, ¿no? Nicolás de Piero gobernó por segunda vez, pero con un perfil más conservador y prudente, adaptándose a las nuevas condiciones económicas y sociales del país. Favoreció el desarrollo del capital, que debía permitir la recuperación de la producción y la reconstrucción del aparato estatal, logrando poner en forma la economía del país y sentando las bases de un Estado burgués. En sus características, bueno, como gobierno, había estabilidad política, prosperidad fiscal, austeridad fiscal. En la política económica, ¿no? Estimuló el sector agroexportador, se crea la compañía recaudadora de impuestos, se establece la libra peruana de oro, se establecen nuevas instituciones financieras, se establece el estanco de la sal y creó el Ministerio de Fomento. En la política exterior, cumplimiento del Tratado de Ancón, Protocolo Billinghurst-La Torre de 1898, la chilenización de Tacna y Arica, hostilización a la población peruana residente en la zona migración de chilenos a Tacna y Arica. En la política amazónica, rebelión separatista del coronel Mariano Amadueño, que en la cual lo llevaron ustedes en una actividad. Sí, hace unos tiempos atrás, no, digamos, hace unas clases atrás llevamos sobre la rebelión en la amazónica. Reformas de la formación militar. Dio la ley del servicio militar obligatorio. Se produce la independencia de Cuba y se introduce el teléfono. Sí, bueno, en ese tiempo todavía no estaba yo, ¿no? Sí, estamos hablando de 1895. Ya. Entre las otras obras que hizo, ¿no? Fundó la Escuela Militar de Chorrillos. Creó el Ministerio de Fomento. Dio la ley del matrimonio civil. Se adquirieron los primeros automóviles. Llegaron los rayos X, dando pase, ¿no? Digamos, también se creó la compañía de seguros RIMA, los bancos del Perú, y en la cual, digamos, también una avenida tiene su nombre, la Avenida Colmena, que se llama, pues, no, Avenida Nicolás de Piérola, pero lo conocen, pues, ¿no? Mira, han pasado más de 100 años, sí, y todavía aún seguimos conociendo como Colmena, ¿sí? Así somos los peruanos. Él convocó elecciones donde, bueno, sale ganador Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña, con él debería empezar ya el segundo civilismo. Y sí, sí es razón, porque Eduardo López de Romaña sí es civilista, conocido como el Barón del Azúcar.
en la cual se consolidó el auge azucarero y algodonero. Se promulgaron los primeros códigos de aguas, comercio y minería. Se promovieron las inversiones extranjeras, sobre todo en el sector minero. Inauguración del ferrocarril Oroya-Cerro de Pasco. Consolidó la implantación del patrón de oro. Se creó también la Universidad Nacional Agraria La Molina, la que está donde su homónimo mismo, ¿no? La Molina. Creó el hipódromo de Santa Beatriz. Rompió relaciones diplomáticas con Chile en respuesta a las campañas de chilenización de Tacna y Arica. Y, no, digamos, el Tratado de Osma-Villación con Bolivia en 1902. Dándole pase, convoca elecciones, le da pase a Manuel Candamo. Ganan, bueno, Manuel Candamo, pero su gobierno dura poco, de 1903 a 1904. Jefe del Partido Civil, llegó al poder apoyado también por el Partido Constitucional de Cáceres. Ustedes saben que entre los tres se estaban peleando, ¿no? Antes de que, digamos, juramente, su primer vicepresidente, Lino Alarco, fallece. Se reconoció la independencia de Panamá, se dio la ley de ferrocarriles, falleció en Arequipa tras grave enfermedad. Lo reemplazó Serapio Calderón, el cual convoca elecciones extraordinarias. Y pues en ese entonces, ¿no? Es donde asume el segundo, por primera vez asumió el segundo vicepresidente, ¿no? También, digamos, a su muerte, viene, ¿no? El gobierno de José Pardo y Barrera. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, dirán, profesor, ¿y por qué tan rápido de de Nicolás de Piedra? Porque, digamos, solo ha sido un breve resumen, ¿no? Solo ha sido una breve introducción, en la cual vamos a acabar sobre José Pardo de Barrera, el primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía, Guillermo Billinghurst, el famoso populismo, el militar que, digamos, estuvo dentro del segundo civilismo, el segundo gobierno de José Pardo y Barrera y el famoso oncenio de Leguía. Sí, el famoso oncenio de Leguía. A ver, primero vamos a ir con José Pardo y Barrera, el primer gobierno, de 1904 a 1908. ¿Qué ocurrió acá, pues, no? ¿Qué ocurrió al asumir el poder? ¿No? ¿Qué es lo que ocurrió en sí? No, a ver, José Pardo y Barrera. ¿Quién es? Bueno, José Pardo y Barrera. ¿No? José Simón Pardo y Barrera. Lo bueno que no tiene un nombre tan grande, pues, ¿no? Sí, porque hay otros que, digamos, le ponen como tres, cuatro nombres. Ya. Fue abogado, diplomático y político peruano que ocupó la presidencia del Perú en dos ocasiones, entre 1904 y 1908, ¿no? Y entre 1915 y 1919. Hijo de Manuel Pardo y Lavalle, líder del Partido Civil y presidente del Perú, nieto del político y escritor Felipe Pardo y Aliaga. Ajá. Estudió en el Instituto de Lima, era todavía adolescente cuando se enroló en el ejército durante la Guerra del Pacífico, participando en la defensa de Lima. Luego ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, donde se recibió de abogado. Se graduó también de doctor en ciencias políticas y administrativas. Fue nombrado secretario de la legación en España y encargado de negocios, 1888 a 1890, y se encargó de redactar el alegato o la defensa del Perú en el conflicto de límites con el Ecuador, cuyo arbitraje había sido confiado al rey de España. De regreso al Perú, se dedicó a las actividades agrícolas en su hacienda azucarera de Tumán, en Lambayeque,
Fue catedrático de Derecho Diplomático y de Historia de los Tratados del Perú en la Universidad de San Marcos. Elaboró el proyecto de la reforma de la enseñanza secundaria y fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Manuel Candamo. Representó una nueva generación de civilistas con anhelos renovadores para el desarrollo del Perú. En las elecciones de 1904 desplazó a la vieja guardia civilista y se lanzó como candidato a la presidencia, obteniendo el triunfo. Durante este primer gobierno apoyó firme y eficazmente a la educación pública, la cultura y la defensa nacional. La presencia, ¿no?, del gobierno de José Pardo se caracterizó por una sólida política externa que tenía su base firme en la no cesión de territorios nacionales, por respeto de la ley y la Constitución, por ser celoso guardián de la hacienda pública y por la iniciación en su primer periodo de una inteligente política de instrucción. Lo que primero vamos a ver, bueno, es su primer gobierno. Las elecciones de 1904. Después de la muerte de Candamo, el segundo vicepresidente Serapio Calderón asumió la presidencia, pues el primer vicepresidente Lino Larco también había fallecido. A Serapio le correspondía convocar a nuevas elecciones presidenciales y en ellas se presentaron dos opciones. ¿Sí? Se presentaron dos opciones. El gobernista Partido Civil, ¿no?, aliado con el Partido Constitucional o Cacerista, presentó como candidato a José Pardo y Barrera, perteneciente al sector juvenil y reformista del civilismo, que desbancó la candidatura al viejo presidente del Partido Civil, Isaac Alzamora. ¿No? A ver. Y el Partido Demócrata, en alianza con el Partido Liberal, lanzó la candidatura del viejo caudillo de Nicolás de Piérola, expresidente del Perú. Piérola, luego de dar una serie de vibrantes discursos, se retiró poco antes de producirse las elecciones, aduciendo falta de garantías. José Pardo salió entonces elegido presidente de manera abrumadora. En el primer gobierno, ¿no?, José Pardo tenía 40 años al momento de asumir la presidencia. Sí, demasiado longevo. Bueno, no tanto, ¿no? Porque digamos, la ley era de los 35, pero 40 años, pues. El 24 de septiembre de 1904 fue un gobernante respetuoso de la ley, de las instituciones y libertades, pero su política fue ser un gobierno de partido y no un gobierno nacional. Durante este gobierno hubo amplia libertad de prensa, hicieron oposición al gobierno de los diarios, El Liberal, de Augusto Durán, y La Prensa, fundada en 1903 por Pedro de Osma, y que desde 1905 dirigió Alberto Ulloa Cisnero, fogoso y combativo periodista, pero esta oposición se hacía dentro de los marcos que permitía la ley
sin caer en excesos. Por ello, Pardo pudo hacer algunos viajes a provincias, lo que entonces no había hecho ningún presidente elegido democráticamente. Pardo tuvo 3 gabinetes de gobierno, siendo el de más larga duración el primero, presidido por Augusto Bernardino Leguía, hasta julio de 1907, cuando éste renunció para preparar su candidatura presidencial. El segundo gabinete, presidido por Agustín Tobar Aguilar, duró solo de agosto a octubre de 1907, y el tercero y último, presidido por Carlos Wasbun, estuvo menos de un año. Durante este periodo, las pugnas se incrementaron en el Parlamento entre el Partido Civil y los partidos demócrata y liberal. En el aspecto económico, bajo el empeño del ministro de Hacienda, se realizaron importantes reformas en el plano económico. Se reabrió el crédito nacional ante los mercados extranjeros al aprobarse en el Congreso la celebración de un empréstito de 600.000 libras, llevada a cabo en 1905 con el Banco Alemán Transatlántico. Tras el éxito de este primer empréstito, se quiso celebrar, ¿no? Se fundó la Caja de Depósitos y Consignaciones, institución encargada de custodiar gratuitamente los valores cuyo depósito fuera ordenado o aceptado por el Poder Judicial u otras oficinas públicas. Se renovó el contrato con la Compañía Nacional de Recaudación, encargada del cobro de las contribuciones o tributos, pero se ajustaron nuevas condiciones para rebajar las onerosas comisiones que se llevaba dicha campaña. Se iniciaron las operaciones de la Compañía Salinera Nacional, sucesora de una anterior compañía encargada de recaudar el impuesto sobre la sal. En 1906, se firmó un arreglo con la Peruvian Corporation, la empresa encargada de los ferrocarriles, que se comprometió a continuar la prolongación de líneas férreas. Se mejoró el sistema de aduanas para incrementar los ingresos provenientes de la exportación del guano y el algodón. Se dictó un nuevo reglamento para el Tribunal Mayor de Cuentas, entidad encargada de examinar las cuentas fiscales. En el aspecto educativo, ni que hablar, como decir, ¿no? El primer gobierno de José Pardo se caracterizó por dar gran impulso a la educación. Fue el más importante esfuerzo, ¿no? ¿No? Fue el más importante esfuerzo realizado en ese sentido desde el inicio de la República. La instrucción primaria en el Perú, según la ley 1876, aunque algunos quieren referir, ¿no? 1876, dictada por Manuel Pardo, estaba de manos en los municipios. José Pardo, bajo la gestión de su ministro de Justicia, e instrucción, ¿no? Jorge Polar, sucedido después por Carlos Wasmo, decidió cambiar radicalmente dicha situación. Por ley número 162, promulgada el 5 de diciembre de 1905, se procedió a reformar el sistema educativo. La educación primaria pasó a depender del gobierno central. Se dispuso también que esta fuera obligatoria y gratuita, y que en haciendas, aldeas y minas hubiese siquiera una escuela elemental mixta, al igual que en todo centro poblado con más de 200 habitantes. Se construyeron numerosos locales escolares, modelos en Lima y el resto del país, equipados con material de enseñanza adquirido en Europa. Al asumir Pardo el gobierno, había menos de 1.500 escuelas, con alrededor de 100.000 alumnos. Al dejar el poder, existía cerca de 2.700 escuelas, a las que acudían 170.000 alumnos. Se dio también estímulo a la carrera magisterial. Se fundó la Escuela Normal de Varones para la formación de maestros de primaria, que después denominó Instituto Pedagógico Nacional, base de la posterior Escuela Normal Superior, hoy conocida como, a ver, ¿qué escuela creen que se haya conocido ahí? ¿No? El Instituto Pedagógico Nacional. A ver, es una universidad también y nacional, aunque algunos no lo llaman por su nombre. Pues es la escuela, bueno, es la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
Se organizó la Escuela Normal de Mujeres. El 24 de septiembre de 1905 inauguró la Escuela de Arte y Oficios de Lima, cuya dirección asumió Pedro Paule. ¿Sí? Pedro Paule. Es el actual, ¿no? Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo. Estableció escuelas nocturnas para obreros en las más importantes capitales del departamento, así como escuelas comerciales y escuelas industriales, estas últimas de preferencia en la región amazónica. En el plano administrativo creó la Dirección General de Instrucción, de la que dependían inspectores encargados de la labor de vigilancia en toda la República. En la cúspide de dicho organismo se hallaba el Consejo Superior de Educación, de carácter meramente consultivo. En el aspecto cultural, se fundó el Instituto Histórico del Perú, actual Academia Nacional de la Historia, destinado a fomentar las investigaciones del acontecer histórico peruano. Se le asignó como local el Palacio de la Exposición. Se fundó la Academia Nacional de Música. Se fundó el Museo Nacional de Historia, con sus secciones incaicas, colonial y republicana, bajo la dirección del arqueólogo alemán Max Ulle. Se fundó el Ateneo de Lima. En las universidades como San Marcos de Lima y San Antonio de Abac del Cusco, se dio paso al estudio de la antropología, de la misma manera que se permitió el ingreso en sus aulas a estudiantes mujeres. Sí, imagínense, las mujeres no podían estudiar anteriormente. Es una de las grandes verdades. Sí, se le dio para que ingrese a estudiar. Pardo también se preocupó por la defensa nacional, continuando la obra iniciada por Pierola, algo que era de urgente necesidad frente a la agravación de los conflictos limítrofes con las naciones vecinas. En 1905 se renovó el contrato con la misión militar francesa para preparar y renovar el ejército. Se fundó la Escuela Superior de Guerra para formar oficiales de Estado Mayor. Se estableció el servicio de veterinaria, complemento de la caballería. Se estableció en el ejército los servicios de topografía, de ingenieros y de remonta. Esto último es la compra, cría y cuidado de los caballos destinados al ejército. Se crearon los cuerpos de artillería de costa y artillería de campaña. El territorio del país se divide en cuatro zonas militares: norte, centro, sur y oriente. Se adquirieron materiales bélicos y se dio un plan de fortificación de Lima y Callao. Se creó la Intendencia General del Perú. La Marina de Guerra del Perú fue repotenciada. En 1905 se adquirió el transporte Iquitos, y teniendo como base una erogación popular que dio 1.000.000 de soles y un empréstito, se mandó construir en los arsenales ingleses los cruceros ligeros Almirante Grau y Coronel Bolognesi, cada uno de los cuales desplazaba más de 3.200 toneladas. La llegada al Callao de estos buques en agosto de 1907 produjo un estallido de júbilo patriótico en todo el país. Dichos navíos fueron los mejores exponentes de la Marina de Guerra peruana, hasta que en la década de 1950 fueron sustituidos por otros que conservaron sus nombres. Se reforzó también la flotilla amazónica con 4 lanchas patrulleras. En 1904, y ante la creciente agitación obrera, el gobierno encargó al ilustre jurista José Matías Manzanilla la elaboración de un proyecto, la legislación del trabajo, a la que generalmente se ha denominado legislación social. En su mensaje al Congreso en 1905, Pardo hizo conocer estos proyectos, pero luego de unos debates su aprobación fue aplazada, y solo en 1911 se aprobó uno de ellos, referente a las indemnizaciones por accidente de trabajo. En el aspecto internacional, ¿no? En lo que respecta a la política exterior, los puntos más críticos fueron las cuestiones limítrofes con los países vecinos. ¿Por qué? Porque querían, digamos, yo no sé cómo, no entiendo, Perú, digamos, fue solidario en el tanto, ¿no? Con otros países, pero cuando Perú estaba progresando, o sea, digamos, cuando estuvimos en las ruinas, ¿alguien nos ayudó? No, no nos ayudaron. Y encima lo peor, quisieron invadir la selva. Imagínate, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia. Bolivia, nosotros éramos amigos. Sí, pero Bolivia, te pasas en serio. No, es una de las grandes verdades. Hasta Bolivia querían, digamos, parte de selva, porque estábamos triunfando. No sé, que tenemos ese don, ¿no? Que a pesar que estuvimos en ruinas, surgíamos. Todos los países vecinos, nosotros siendo solidarios, querían de nuestra parte. Sí, esa es una de las grandes verdades.
y del trabajo, digamos, a ver, el inicio de la legislación con el trabajo, ¿qué es lo que ocurre? Los, si tú te lastimabas en tu trabajo anteriormente, eso te correspondía a ti. El seguro no te lo pagaba. El seguro tú mismo te lo pagabas. O sea que, digamos, no es como ahorita, tú consigues un trabajo que te dan, ¿no? Seguro, compensación, indemnización por accidente de trabajo y muchas cosas más, ¿no? Y muchas cosas más. ¿No? Imagínate ahora, pues, cosas de eso. ¿No? Ahora, pues, no tienes todo eso. Digamos, el que te contrata ve, digamos, por tu seguridad en el trabajo. Hace días nomás se celebró, ¿no? Seguridad en el trabajo. Pero gracias a quién, pues no. En el gobierno de José Pardo se implementó eso, la indemnización por accidente de trabajo. ¿No? Eso es, digamos, el proyecto con Ecuador se lleva entonces en espera del arbitraje del rey de España. Sin embargo, no. La penetración ecuatoriana en el territorio peruano por las zonas del río Napo había continuado, lo que produjo el incidente armado de Torres Causana en julio de 1904. Meses antes de que Pardo asumiera el poder, en 1905 llegó a Quito el comisario regio Ramón Menéndez Pidal, representante del rey de España, el cual expuso a los representantes de Ecuador y Perú que para llegar a una situación conciliatoria, ambos países tenían que retirar sus guarniciones militares del Napo. El retiro de tropas no significaba el abandono de las posiciones de ninguna de las partes. Ecuador retiró sus guarniciones militares que tenían a Guárico y las condujo a Quito. Lo propio hizo el Perú con las que mantenía en Torres Causana, que los trasladó a Quito. Solucionado ese problema, continuó la presentación de los alegatos de las partes ante el rey de España. El alegato peruano estuvo a cargo de los comisionados Mariano Cornejo y Felipe de Osma, en 4 tomos y 7 documentos. Con Bolivia se hallaba ventilando la cuestión de límites al arbitraje del presidente de la República Argentina. El alegato peruano fue presentado por el internacionalista Víctor Martúa, alegato que consta de 2 tomos y de 12 documentos. No obstante, no dejó de producirse algunos incidentes de la frontera. La ocupación de la boca del río Jalt por tropas bolivianas al mando del general José Manuel Pando en mayo de 1906.
motivó la protesta del Perú. En lo que respecta a Colombia, se mantenía dispuesta por el territorio selvático entre los ríos Putumayo y Caquetá, donde actuaban los caucheros, siendo el más célebre el peruano Julio Arana. El Perú, deseoso de solucionar su diferendo con ese país, envió una delegación a Bogotá, encabezada por Hernán Velarde, quien firmó con Climático Calderón y Luis Tanco Argáiz una serie de acuerdos, un tratado por el cual se sometía el pleito de límites al arbitraje del sumo pontífice y un convenio de statu quo y de modus vivendi en la región disputada del Putumayo, quedando este río como límite provisional. Colombia ocuparía la zona norte de dicho río y el Perú la zona sur. Ambos se comprometen a no hacer avances al lado contrario, mientras se ventilase la solución definitiva. En 1906 se firmó en Lima un nuevo convenio del modus vivendi para la zona del litigio, el mismo que el año siguiente sería cesado unilateralmente por Colombia, que volvió a ejercer su jurisdicción sobre el Putumayo. Como consecuencia de ello, se produjeron una serie de incidentes armados entre peruanos y colombianos en dicha zona en 1908. Con Chile la situación fue igualmente tensa. Esta república tenía ilegalmente las provincias peruanas de Tacna y Arica, pues según el Tratado de Ancón, que puso fin a la Guerra del Pacífico en 1883, en 1894 debía convocar en ellas un plebiscito para que sus habitantes decidieran retornar al Perú o permanecer en Chile. Sin embargo, el gobierno chileno no solo prorrogó indefinidamente la realización de tal plebiscito, sino que desde 1900 arreció con una severa política de chilenización contra los peruanos de Tacna y Arica, así como los que residían en Tarapacá, lo que provocó la protesta del gobierno peruano. Por ese motivo, desde 1901 se hallaba rota las relaciones diplomáticas entre ambos países. En octubre de 1904, a poco de iniciarse el gobierno de Pardo, Chile y Bolivia, firmaron el tratado, ¿no?, de 1904, que zanjó la paz entre ambas naciones. El Cancillería peruana protestó ante su par chilena con respecto a algunas cláusulas de dicho tratado, en lo concerniente a la demarcación de la frontera boliviana bichilena y la construcción del ferrocarril entre Arica y La Paz, ya que afectaban directamente los intereses del Perú, pues legalmente el Perú seguía siendo el señor y dueño de Tacna y Arica, mientras que Chile era solo el tenedor y ocupante. De todos modos, poco después se reanudaron las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile, las mismas que se volvieron a romper ya durante el siguiente gobierno, a raíz del llamado Incidente de la Corona. Se trató de llevar adelante la construcción de los ferrocarriles ordenada por la ley del 30 de marzo de 1904, dándose preferencia a la prolongación de la línea de Sicuani a Cusco y de La Oroya a Huancayo, pero el proyecto de construir un ferrocarril hacia la región amazónica de Ucayali no fue aprobado por el Congreso. En cambio, se construyeron otras vías de tramo corto, de modo que hacia 1908 en total de vías férreas del país ascendía a los 2.153 kilómetros. Así es. Durante este periodo, la ciudad de Lima recibió el impulso del progreso y la expansión gracias a la labor de su alcalde Federico Helguera. La capital tenía entonces 140.884 habitantes, siendo su principal avenida la de la Colmena, hoy pues no, Avenida Nicolás de Piérola, aunque aún no se llevó culminada. Se hicieron algunos arreglos en la Plaza de Armas y en la Plaza Bolívar. El transporte novedoso era el tranvía eléctrico, inaugurado en mayo de 1906. Llegaron también los primeros automóviles. El 5 de noviembre de 1905 se inauguró el monumento en homenaje al coronel Francisco Bolognesi en la plaza de su nombre, ceremonia en que asistió el coronel argentino Roque Sáenz Peña, antiguo subordinado de Bolognesi en la defensa de Arica, y que en 1910 llegó a ser presidente de su país. La escultura del héroe, obra del escultor catalán Agustín Querol, sería reemplazada por otro en los años 1950. Como homenaje a los héroes caídos en la guerra con Chile, se construyó la cripta de los héroes en el Cementerio General de Lima, hoy Cementerio Presbítero Maestro. Por ley del 6 de octubre de 1906 se dispuso la creación de la Compañía Peruana de Vapores y la construcción y explotación
de un dique flotante en el puerto del Callao, a fin de impulsar el desarrollo de la marina mercante, ¿no? Por ley número 201, el 4 de septiembre de 1906 se creó el departamento de San Martín, que hasta entonces formaba parte de Loreto. Se creó la Junta de las Vías Fluviales con el fin de fomentar las exploraciones de la selva. En este campo es de destacar la actuación del coronel Pedro Portillo, prefecto de Loreto entre 1901 y 1904, y ministro de Fomento y Obras Públicas de 1906 a 1908. Ah, bueno, vuelven a entrar, por favor. Se acaba el tiempo. Vuelven a entrar. Vuelven a entrar con el mismo enlace nada más.